Uno de los nuevos roles que está teniendo más tendencia es el Data Translator. Porque si no conseguíamos que el usuario entendiese el valor que tiene el dato, no puedes construir un proyecto. Muchas veces nos tiramos de cabeza a intentar resolver eso que nos están diciendo y te das cuenta que no estás resolviendo nada. Seguimos teniendo un chip muy probablemente en muchas compañías donde abordamos nuevos proyectos con nuevas tecnologías con un mindset de hace 15-20 años. Tú y yo nos conocemos hace, dices tú, casi 2 años. Yo creo que es un pelín menos. Es 1 año y medio largo. Esto fue a raíz de que tu antiguo socio Aziz me conoció en ESADE. ¿Correcto? Y nos introdujo. Y ahí empezaron a haber sinergias de cosas que podíamos hacer y sobre todo experiencias compartidas, ¿no? Inquietudes. Inquietudes y Mucha experiencias inquietud. laborales compartidas, sí. Entonces, uno de los temas que tú y yo hemos hablado muchas veces y que creo que encajan como un guante en el Garage Tech es esa distancia que hay entre la necesidad de una persona de un proyecto técnico y saberla explicar, ¿no? Y que el que lo tiene que hacer entienda y lo sepa hacer, ¿no? Este perfil que hemos llamado siempre de traductor, ¿no? Analytics Translator, Business Translator, Sí. Business Analyst. Mm. Tú y yo llevamos 1 año y pico, nos hemos conocido mucho y hemos vivido estas tangencias, ¿no? De ser los dos traductores. ¿Por qué hace falta este perfil, tío, a día de hoy? Yo creo que este perfil es más que nunca fundamental en las compañías para poder entender en esencia el valor y las cualidades y las características que las tecnologías que van viniendo pueden aportar a las empresas. Y es fundamental porque más allá de conocer la tecnología desde un punto de vista técnico profundo, que para eso ya hay perfiles, creo que lo que hace falta muchas veces en las compañías es entender la esencia de las tecnologías que vienen, entender su propósito para poder analizar rápidamente si eso que está viniendo me puede aportar algo o no me aporta nada, sin tener que entrar a hacer un proceso exploratorio en profundidad o abordar un proyecto técnico que nada tiene que ver con mi necesidad o con mi objetivo en el negocio. Entonces, yo creo que más que nunca este perfil es necesario, sobre todo porque la velocidad en la que van irrumpiendo las tecnologías es tan alta que es muy difícil poder entender todo lo que hay, si me sirve para algo o no me va a servir. Y es un perfil que además no necesariamente tiene que venir del mundo tecnológico. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que tengo 27 años de experiencia en el mundo de la tecnología, pero siempre he estado en el mundo comercial, he estado en el mundo de la consultoría, he estado en el mundo del marketing, pero no soy un tecnólogo. Es decir, simplemente por años en el mercado he ido viendo las diferentes olas de tecnología que han ido viniendo, vas entendiendo y vas haciendo un pozo y un bagaje, pero no soy un tecnólogo. Entonces, esto al final lo que te hace es entender la tecnología, qué valor tiene, y como estás muy conectado al negocio y a los departamentos, visualizar esa tecnología, qué les puede aportar a ellos, pero sin entrar en el mundo tecnológico, pues donde podría entrar un ingeniero de telecomunicaciones, un científico de datos, un ingeniero de sistemas, etcétera, etcétera. La tecnología se ha hecho tan compleja y hay tantas tecnologías que van irrumpiendo que llega un momento en que es muy difícil poder ponerlas todas en contexto y analizar para qué me sirve cada una y qué propósito tiene. Entonces, esta persona es una persona que para mí tiene un valor muy grande porque se mueve lateralmente. Se mueve entre el mundo de la tecnología y de los departamentos y de las compañías que tienen unos objetivos, que muchas veces no son los objetivos propiamente de un área de negocio, pero que entiende el negocio, entiende el problema del usuario, entiende el desafío que tiene un directivo y le ayuda a entender a ese directivo con las tecnologías que hay y con el ecosistema tecnológico que hay en su casa, qué se puede hacer, ¿vale? Y le ayuda a traducir efectivamente esas bondades, a ponerlas en valor para que luego pueda tomar decisiones. Y creo que es un perfil que estará al alza. Ya lo venimos viendo, por ejemplo, con los translators a nivel del dato. Sí, yo la otra vez veía un artículo que decía eso, que uno de los nuevos roles que va
a surgir, que ya existe, ¿no? Pero que está teniendo más tendencia es el Data Translator, Correcto. que lo vemos que cada vez más las empresas lo necesitan, ¿no? Sí, porque el Data Translator hace precisamente ese ejercicio de, de concreción y es el punto de intersección entre el mundo del científico del dato, Sí. que es un mundo muy complejo y muy Ay, específico. perdón que te interrumpa, pero es más bien el Data Translator es como, ok, ¿qué puedo hacer con los datos a nivel negocio? O sea, ¿qué necesidades tiene el negocio y cómo lo resuelvo con datos? En Correcto. tu caso es más a nivel herramientas tecnológicas general, ¿no? Entiendo. Tiene que ver con los datos, pero tiene que ver más con un contexto a nivel de herramientas, con un contexto de entender, muy bien, tú ya tienes un departamento de tecnología, un departamento que aglutina la ciberseguridad, que aglutina el mantenimiento de la infraestructura en la nube o en sistemas on-premise, que explota todo lo que son los recursos de tecnología que hay en la compañía, pero que necesita entender con qué herramientas cuento y si con ese stack tecnológico puedo servir o lo puedo poner al propósito de los desafíos que tiene el negocio. Que insisto que tiene otros problemas y tiene otros objetivos. Y el directivo necesita entender, porque no ha bajado a ese nivel, no tiene ese conocimiento. ¿Por qué, Dani? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué una persona que lleva, has dicho 27 años, ¿no? ¿Por qué un directivo que lleva 35 años necesita que alguien venga a explicarle cómo iba a entender tecnología? ¿Qué han hecho mal o qué han dejado de hacer? Bueno, yo creo que no es que hayan hecho, no es una cuestión de que han hecho mal. Yo creo que también aquí hay dos aspectos. Uno, el mindset de la cultura a nivel de país o en el continente en el que estamos, donde la visión de la tecnología y cómo la tecnología se adopta y transforma es distinta a otros continentes. En Estados Unidos se trabaja de otra manera, en Asia se trabaja de otra manera, en Europa tenemos una manera que va cambiando poco a poco, pero quizás tenemos una cultura más reactiva. Y por otra parte, bueno, tenemos un ejercicio que hacer. En Europa, los directivos todavía tienen un recorrido importante a la hora de acercarse a la tecnología, como he comentado antes, desde la visión del concepto, desde la esencia y desde la inquietud personal y del apetito por entender, por saber, por intentar explorar si esta tecnología que está llegando, si me puede servir para algo o no. Y eso es un ejercicio que, además de empresarial, yo creo que es más bien un ejercicio personal. Depende mucho de la persona. Entonces, creo que en España, particularmente, todavía, y sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? Lo vemos que cuando se menciona la palabra tecnología, rápidamente estamos mirando al departamento IT. Tecnología, el departamento IT. Maldito departamento. Sí. Que bienvenido sea tener un departamento IT. Es maravilloso tenerlo, ¿no? Porque, Pero no lo llamas nunca departamento tecnológico, ¿eh? correcto. Pero, claro, la tecnología ha llegado a un punto y es tan transversal y tiene un poder tan transformador en una compañía que precisamente el ejercicio que se tiene que hacer y que es necesario hacer desde la alta dirección y desde la gerencia es empezar a aproximarte a la tecnología por conocer, por entender, por saber, no en detalle, no en el sentido profundo, sino eso que hay ahí que está viniendo, ¿para qué sirve? ¿Me puede valer? ¿No me puede valer? Es que me viene una imagen a la cabeza que igual me tira un triple un poco grande, ¿eh? Pero montar una empresa sin saber hablar, ¿vale? No tenemos ahí está el departamento de hablar, para hablar de allí, ¿no? Porque la tecnología casi, ya sé que es un salto muy bestia, ¿no? El de hablar y tecnología, pero es un habilitador extraordinario la tecnología, tanto como hablar, ¿no? Pero muy cerca, ¿no? Y seguimos sin saber de tecnología. Es como ir al departamento de marketing, no, lo de hablar allí, lo de hablar a la derecha. Claro, pero tú piensas que estos cambios han sido muy rápidos y hasta ahora siempre era como, bueno, yo monto una empresa y tengo un ingeniero que me hace las webs No y han sido tan rápidos. O sea, yo creo que que estoy de acuerdo que digamos hay que que cada formarse. cambio es rápido. Estoy de acuerdo. La IA llega y bueno, Sí. pero es el octavo cambio que ves como directivo. No es el primero, la IA, ¿no? Hostia, es que mira, trabajábamos en las cavernas y ha llegado la IA. Antes de la IA estaba Big Data, antes de Big Data estaba el Data Mining, antes estaban los RPs y los TRMs, antes estaba el ordenador, el móvil. Han pasado tantas olas. Fíjate, has hablado. Podemos haber vivido 6, 7, 8 cambios tecnológicos, 6, 7, 8 hypes tecnológicos, Olas. olas tecnológicas. ¿Cuántos cambios de cultura hemos visto? O sea, tenemos un cambio tecnológico, uno más disruptivo que otro, pero culturalmente
las compañías, que son ecosistemas de personas que trabajan con unos objetivos, que tienen unos problemas, que son personas, con sus egos, con sus debilidades, con sus puntos fuertes, han vivido una cultura. Entonces, hacer que la compañía comience a hacer esa transición cultural necesaria para realmente poder empezar a asimilar esos cambios de una manera más rápida es algo que cuesta tiempo. No podemos cambiar el chip ni de un equipo directivo ni de un equipo a un nivel operativo para que el día de mañana sepan afrontar un proyecto tecnológico con visión de negocio apoyándose en técnicas de innovación. No, porque seguimos teniendo un chip muy probablemente en muchas compañías donde abordamos nuevos proyectos con nuevas tecnologías con un mindset de hace 15, 20 años. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque las tecnologías que hay ahora, que son distintas a las que hemos vivido en las olas anteriores y que han venido para quedarse, requieren de aproximaciones diferentes. Entonces, realmente, y los casos de uso están ahí, las compañías que tienen éxito adoptando este tipo de tecnologías probablemente son compañías que adoptan procesos de innovación, ponen al usuario en el centro desde el primer minuto donde empiezan a definir el proyecto. No son proyectos pilotados o desde la visión de la tecnología, sino que vienen desde una palanca de negocio. Son proyectos que necesitan de una sponsorización de la alta dirección. Son proyectos que necesitan nacer desde la estrategia, no únicamente desde una necesidad operativa o un contexto de un departamento. Y por tanto eso requiere de muchos cambios. Entonces, la tecnología avanza muy rápido, pero nuestras culturas de las compañías, por más que las intentemos empujar, bueno, pues llevan otra velocidad. Y esto lo que hace en muchos casos es que, aunque queramos, o no tenemos el tiempo, o no tenemos los recursos, o no tenemos el suficiente apetito como para podernos acercar e ir viendo, conectándonos a foros, ir a conferencias, escuchar, porque esto va mucho más de hacer ese tipo de ejercicios más que de una aproximación puramente académica. Pero yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo te has formado tú? Porque entiendo que hasta qué punto llega una persona para poder entender esto. Porque a mí, por ejemplo, hay cosas de tecnología que entendí gracias a trabajar en un departamento de datos que yo no tenía ni idea. Que quizás si no me hubiese puesto a ejecutar código, que es verdad, no tendría ese entendimiento que tengo ahora, pero tuve que ejecutar. Entonces, ¿hasta dónde llega ese rol translator que estamos hablando, que en este caso estás haciendo tú? Qué habilidades tiene que tener y hasta dónde se mete a nivel tecnológico para poder aconsejar a empresas de forma exitosa, obviamente, ¿no? Bueno, en mi caso, mi background fundamental viene desde un ámbito mucho más comercial, es decir, de poder trabajar con el cliente desde el problema que tiene en el departamento, Sí. acompañar en todo ese proceso de proyecto, lógicamente, con los compañeros de tu área tecnológica, donde ahí ya tienes una base fenomenal para poder aprender. Y en estas diferentes olas, pues vas aprendiendo de las problemáticas en las empresas, de qué ocurre en los procesos de transformación cuando haces un cambio de RP, qué ha pasado, cómo se han abordado los proyectos de CRM, cómo se están abordando los proyectos de datos. Es decir, en todos estos cambios tecnológicos hay aprendizajes. Y en todos esos cambios vas intercambiando conocimiento y vas conociendo las necesidades en un departamento de operaciones, un departamento de marketing, un departamento comercial. Con lo cual, es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo donde tú caminas con los clientes y al mismo tiempo vas caminando y aprendiendo con las tecnologías que en ese momento hay. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el punto donde realmente hay un cambio en el chip? Pues yo diría que fue a partir del 2017 cuando monté con Acisclo la compañía donde realmente dinamizábamos a través de las nuevas tecnologías los procesos de innovación en las compañías y fue donde comenzamos a trabajar con los clientes de una manera distinta a cómo veníamos haciendo las aproximaciones a los proyectos de integración, ¿vale? Es decir, tampoco inventamos la pólvora, es decir, simplemente lo que hicimos es dimos un paso al frente
y apostamos por un modelo que creíamos que tenía mucho sentido y en donde las grandes compañías veíamos que fracasaban en los proyectos. Empezamos a apostar por dinámicas de trabajo más basadas en Lean Startup, en hacer focus group, en trabajar no simplemente con las capas directivas, sino en hacer procesos 360 con los usuarios, procesos transversales para triangular el problema y entender realmente cuál era la magnitud del problema. Porque muchas veces te das cuenta que el problema que te manifiesta un directivo a lo mejor no es el problema real que subyace. Claro. Entonces, para realmente afrontar ese tipo de dinámicas, hay que hablar con todos los usuarios. No te puedes quedar simplemente en una mera especificación funcional. Necesitas además potenciar y fomentar la innovación desde dentro. Necesitas que los usuarios participen del proceso de co-creación de su solución, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos lo que hemos aprendido es que fracasan cuando se imponen. Por tanto, lo que hemos apostado es por proyectos cortos, proyectos donde podamos medir de una manera fácil qué retorno tienen, buscar con los usuarios los quick wins para realmente poder luego traccionar el proyecto y poner siempre al usuario en el centro. El usuario, que es el que tiene el punto de dolor, el que está padeciendo la problemática, es realmente la persona más importante para poder desarrollar una solución. Y nosotros esencialmente lo que hacíamos a través del rol del Business Translator y con la tecnología que abanderábamos es simplemente empoderar al usuario, ponerlo en el centro para que realmente luego él tire internamente y potencie su proceso de innovación. Nosotros lo que hacíamos era actuar como un catalizador. ¿Con unas dinámicas de trabajo distintas? Sí, pero realmente siempre no olvidando de que la innovación y el conocimiento está dentro de la compañía, nace de dentro. Por eso también salíamos un poco de la aproximación típica, ojo, no digo que no sea necesaria, pero sí que salíamos de la aproximación del rol del consultor. Muy precisamente hacerte a profundizar en ese punto, porque no todas las empresas apuestan por una consultoría externa que les transforme, ¿no? De hecho, la gran mayoría viven sus vidas y van avanzando casi limitando mucho su interacción con el exterior. Y también es de esas una de las razones por las que no se transforman digitalmente. Pero tienen gente dentro. Tienen gente dentro que podría enarbolar esa bandera del Business Translator, del Analytics Translator, del traductor de tecnología. Y yo te quería preguntar, si tú fueras una de estas personas, ¿qué estrategia seguirías para implementar un cambio, aunque fuera pequeño a corto plazo? Si estuviese dentro de la compañía. Sí. Yo creo que lo más importante es escuchar al usuario y montar dinámicas de grupo donde el poder y la interlocución nazca desde el usuario, de quien tiene el problema. Si tú pones en el centro al usuario y lo haces partícipe de la solución que vayas luego a construir con él, pero él se siente decisor y motor de ese proceso de cambio, la innovación interna, la transformación en la compañía de un proceso o una transformación tecnológica es muchísimo más rápida y el éxito es muchísimo más grande, porque no hay una imposición, es el propio usuario el que impulsa el cambio. ¿No te ha ocurrido en ocasiones que el propio proyecto sobrepasa las expectativas iniciales del usuario? Yo recuerdo mi primer proyecto, lo he contado aquí alguna vez. Vino sponsorizado, apoyado por un usuario, unos usuarios que eran el equipo de ventas, que el proyecto se hizo tan grande y acabó teniendo tanto riesgo para el propio equipo de ventas, que a mitad del proyecto lo dejaron caer como un muerto. ¿Sabes? Pero llegó Finanzas y dijo, a ver, y lo rescató, ¿no? Entonces, el propio proyecto se fue de las manos del usuario inicial y acabó casi enterrado porque lo rescató otro, ¿no? Ese fue mi primer proyecto. O sea, haber hecho caso al usuario casi me lleva a que el propio usuario lo entierre, el proyecto. Bueno, a ver, al usuario hay que tenerlo en el centro y tiene que ser una parte fundamental del proyecto, pero a ver, la realidad es que este tipo de proyectos tienen que estar pilotados, tiene que haber gente en todos los niveles, en todas las capas. Es un proyecto que, por lo general, tiene que nacer desde la estrategia o tiene que nacer como un proyecto donde realmente tenga una lectura clara y un impacto significativo en el negocio. Tiene que ser un proyecto que impacte de manera transversal, donde el usuario esté en el centro, pero que esté
capitaneado por la dirección, y si forma parte de la estrategia, mejor, porque eso tendrá una continuidad. Pero nace, o sea, hoy hablabas de que nace de un problema de negocio, pero también nace, no siempre es por un problema, ¿no? Puede nacer como queremos hacer esto, queremos innovar en esto, pero que no haya un usuario claro. Pueden hacer desde una iniciativa que la alta dirección tenga, Sí, el comité, sí. o un equipo directivo que decida, por ejemplo, oye, no hemos hecho nada, no hemos hecho ninguna iniciativa de innovación relacionada con la IA, Ujú. pero queremos hacer cosas. Sí, no saben qué, pero bueno, No queremos sabemos meter qué, idea. pero lo típico, veo que la competencia hace esto y yo quiero saber si puedo también hacerlo. Esta batallita, tío. Ayer estaba mi gafa, Ayer. Fui a mi casa y la empresa de mi mujer, digamos que no va muy bien, ¿vale? Digamos. Y tuvieron, esto se llama Town Hall, ¿no? Que es como toda la empresa se reúne y la dirección da un mensaje, ¿no? Y si nos dijeron, es que parecía un meme, tío. AI, 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 AI. Y estaba mirando a mi mujer en plan, tío, pero ¿van a parar o qué? Porque era tan obvio el cogerse a la tecnología esta para ver si sacaban algo de... Hacían así y salía fuego, ¿sabes? Y era como la desesperación en el momento de ir mal era, me tiro a la IA y a ver qué pasa. De cabeza, hacen robots. Me tiro a la IA, a ver qué pasa. Fue muy bueno, tío. Bueno, esto es lo que hemos comentado antes, el famoso hype. Sí. En ese momento de... Pueden hacer por un problema, un punto de dolor, o por un hype, o porque alguien vio X y lo quiere implementar. Hablaba de eso, ahora justo de los comités, las ideas que nacen en los comités. Claro, entonces, si realmente todo nace una conversación porque hay un problema, bueno, ya tienes algo. Sí, Tienes un punto de partida muy bueno. A partir de ahí comienzas a hacer tus sesiones, triangulas con los usuarios, entiendes desde la estrategia o desde la capa directiva cuál es el problema, empiezas a valorar qué nivel de aceptación tiene, cómo puedes medir el retorno, cómo podemos establecer diferentes palancas y quick wins para realmente garantizar el éxito del proyecto. Pero cuando no tienes un punto de partida porque te estás basando simplemente en un concepto, sí. la IA, que desafortunadamente comienza a estar muy prostituido y todo el mundo habla, pero probablemente haya mucha gente Que que no sabe ni qué es. no sabe realmente de qué está hablando o qué repercusión puede tener, pues entonces es más difícil porque las dinámicas de trabajo son distintas. Es una dinámica más exploratoria, donde tienes que empezar a ver pues qué están hablando desde la estrategia, luego tienes que ver con cada uno de esos directivos usuarios en qué está pensando. Al final, nosotros lo que decimos es, intentamos hacer una aproximación más sencilla. Oye, cuéntame qué problemas tienes. Para O ver sea, dónde implemento esto. correcto, o sea, pongamos la tecnología llegará. Es que para mí has dado un punto clave antes. Has dicho, primero le pregunto al directivo qué problema tiene y yo sé que este problema no es el problema. No sé. No es todas las caras del problema. Claro. No es la sintomatología real. Y le faltan muchos matices por entender esto. Correcto. Eso es algo que yo encuentro todos los días. En la primera reunión es que hacemos leche y sabe a cerveza. Hostia, problemón. Y luego vas profundizando y es que no es que no sabe a cerveza, sabe a una cerveza en concreto y resulta que le gusta mucho esa cerveza de la entrada, de la garita. Entonces, es que está tirando cerveza en la... tienes que ir desgranando para entender la problemática y esto estoy 100% de acuerdo. La primera impresión, lo que nos pasa es, ponlo muy entre comillas, aíslalo, porque le falta mucha información a eso. Sí, muchas veces nos tiramos de cabeza a intentar resolver eso que nos están diciendo y te das cuenta que no estás resolviendo nada. Nada, porque hay muchos... O es una visión sesgada, que no es que sea incorrecta, es una parte del problema, pero no es el problema en esencia. Entonces, cuando realmente podemos hacer un diagnóstico de cuál es el problema en esencia, a quién le afecta, cómo le impacta a ese grupo o cómo impacta transversalmente a la organización, tenemos una foto muy clara de, oye, este es el problema, este es el diagnóstico y ahora vamos a definir contigo la estrategia de cómo lo queremos abordar. ¿Vale? ¿Cuáles son para ti los factores de éxito? ¿En cuánto tiempo necesitas implementar una cosa u otra? Y a partir de ahí empezamos a definir y a trabajar en esas palancas y en esos quick wins que tú vas a necesitar internamente. Cuando no sabemos realmente qué queremos, la aproximación es distinta. Vamos con qué queremos. Vamos con qué queremos. Contactas diariamente con empresas, las conoces, sabes que tienen requisitos para ti de tecnología. Y te quería preguntar, en este mundo donde la IA es el
1, 2 y 3 tema de conversación, ¿qué tipo de proyectos están haciendo las empresas hoy? Bueno, las empresas están haciendo, vamos a empezar por aquí, un poco de todo. ¿Ok? Eh, estamos en una fase bastante experimental, lo cual no está mal porque para innovar hay que experimentar, hay que probar y hay que aprender en base a aciertos y errores. Las compañías que ya tienen una cierta cultura de la innovación, ya tienen equipos con dinámicas de trabajo más basadas en experimentar, en procesos más de startup, que las hay, y que ya tienen una cultura pues, de trabajar con incubadoras y con este tipo de conocimientos, ya están en una fase un poquito más madura, donde ya están implementando tecnologías adecuadas a casos de uso específicos. ¿Vale? Están trabajando pues, scorings crediticios, análisis de riesgo, modelos para realizar mantenimientos evolutivos, correctivos, modelos de predicción, detección de anomalías. Hay multitud de casos. Es decir, puede haber casos para todos los departamentos. La clave está, yo diría que más que estar focalizado en la tecnología, es centrar el problema. Y yo creo que uno de los errores que se siguen cometiendo muchas veces es que nos seguimos centrando en buscar tecnologías para que hagan cosas en vez de centrarnos en entender cuál es el problema que tengo. Entonces, para nosotros es importante que la tecnología llegará, pero llega en un momento del análisis y diagnóstico, no al inicio, sino al final. Nosotros siempre le decíamos a los clientes, vamos a hablar de qué te pasa, vamos a entender cuál es el problema, vamos a entender qué cultura tienes, vamos a entender con qué herramientas cuentas, porque eso ya me va a dar una foto de qué grado de madurez tienes, cómo estás trabajando diariamente, qué carencias tienes, y eso nos va a marcar el punto de partida para definir contigo una hoja de ruta. Y a partir de ahí ya veremos. Siempre le decíamos a los clientes, hay que ser agnóstico a la tecnología. Hay mucha tecnología, demasiada tecnología, y nuestro problema, llegado el momento, será decidir. Claro. Entonces, antes de cometer un error de diagnóstico basado en tecnología, definamos bien el problema y definamos bien la solución. Y definamos el usuario cómo va a formar parte de esta estrategia de cambio. Mira, tío, hacemos unos proyectos en Todo Data que yo nunca quería hacerlos, la verdad. Pero es que es el ADN de nuestros proyectos, que son datos, ¿no? Entonces, para yo tener datos, para hacer IA, hace falta tener, pues normalmente sistemas de gestión tipo RP, tipo CRM. Entonces, nos llega muchas veces de rebote, de verdad, sin querer, porque no queremos. Hacer proyectos de buscar mi RP. Como Tinder. Yo soy alto, guapo y no Sí, sé qué. es la Estoy gente de estoy buscando. Claro. digitalización. ¿Qué nos encontramos? Que la forma en la que abordan estas transformaciones las empresas es: mi RP es una mierda. Problema. ¿Vale? No sabes por qué, pero no está la gente contenta. ¿El por qué? Es porque no factura bien, que la gente no está contenta por muchas cosas. Entonces, que vengan proveedores a contarme sus fantasías. Entonces, pasa una ristra, pasa proveedor 1 de RP. Pues mi RP hace la volteta hacia atrás. Sí. La segunda, pues el mío tira cohetes al espacio y va pasando 10 RPs. Y al final cogen pues una mezcla entre el más barato, el que mejor te ha caído, pero sin un análisis funcional de por qué coño necesito este RP y no otro, ¿no? Entonces, hacemos un montón de... Y se olvidan de lo más importante en todos ellos, que es uno de los motivos por los cuales fracasa la mayor parte de los proyectos de tecnología. En especial, por ejemplo, en el CRM había una estadística que decía que más del 80% de los proyectos del CRM fracasan. Y es porque se sigue dejando al lado la parte más importante que afecta al usuario, que es la adopción. Que es que no... Por supuesto, antes de eso, es que no has cogido el RP que te arregló el problema. Después de esta película de fantasía en la que llevas 6 meses y un cambio de RP es como un parto, pero durante 6 meses, Mínimo. es horrible. Y resulta que al final es que tu problema de verdad, este RP no lo arregla. Pero ¿cómo puede ser? Es verdad, llegan al punto de implementarlo todo para no sé qué, cuando llegan al final es como, oye, al final no me solucionó el problema inicial. Estamos igual. ¿Qué hago? Voy para atrás. Y nos toca hacer proyectos que son... O sea, yo entiendo que tienen mucho valor porque nos los piden. A mí no me gusta hacerlos porque no es lo que disfruto haciendo, ¿no? Pero es, oye, entiéndeme quién soy, qué hago, cómo lo hago y búscame el match.
Claro, primero necesitas hacer un diagnóstico. Claro. Y ese diagnóstico que duran meses. Esa la comparación con Tinder, porque es como, en vez de salir a lo loco, aceptar cualquier cita, bueno, a ver qué valores tengo, qué Es estoy como las buscando. antiguas casas de no te citan, no sé si me explico, que tú ibas, explicabas tu perfil en un tal y te buscaban matches, ¿no? Sí. Pues es así. Tengo que entender tus procesos, tu estilo de liderazgo, tus procesos productivos, tu forma de vender. Si se integra, Eso si no, tiene que cómo estar. encaja con lo que ya tenés, Exacto. mil historias. Hacemos muchos proyectos de estos, repito, no es que los busquemos activamente, pero nos caen encima porque hace falta, porque no hay, y volvemos al punto inicial, no hay translators, no hay Es gente que que para mí es entienda las muy dos realidades. como el business analyst, ¿eh? Muy, como hablamos ¿te acuerdas con este rol? Es un perfil que se necesita. Y yo estaba pensando ahora mientras hablas, digo, pero ¿por qué no se tiene internamente? Y ahora, claro, es razonable que al final vos tenés personas quizás en tu empresa que están ejecutando, que ya tienen un rol definido, pero quizás no tenés una persona que solo está para, a ver, hay que implementar algo, ¿cómo lo hacemos? Y por eso se decide, entiendo yo, buscar un externo. Porque yo digo, ¿por qué no tienen la capacidad, con lo que decía hoy Pablo, la propia empresa de hacer este proceso? Es porque la gente no tiene tiempo, Yo creo no que saben. ese proceso llegará. ¿Verdad que hace un tiempo y no hace mucho la figura del Chief Data Officer Sí. tampoco existía como una figura orgánica dentro de la organización? Era un perfil nuevo, era un perfil que apuntaba a que iba a tener una relevancia importante, pero las compañías no terminaban de tener esa figura. O si la tenían, estaban dentro del departamento IT. La realidad es que el Chief Data Officer como perfil, como profesional, en muchos casos y en las primeras compañías es una figura que generalmente está fuera del departamento de IT. Bueno, también cada organización tiene cada empresa tiene su estructura. Pero generalmente ya es una figura muy relevante, es una figura que en muchos casos está en el comité de dirección, tiene que entender la estrategia porque ve el dato de manera transversal, entiende el poder del dato y cómo el dato transforma en una compañía y hace no mucho tiempo esa figura no existía o estaba dentro del departamento IT como un miembro más. Sí. Yo creo que con estos perfiles ocurrirá lo mismo. Y a medida que vayan llegando más ondas de nueva tecnología que requieran de ese proceso de traducción cada vez más rápido y que las compañías internamente se tendrán que mover cada vez más rápido Sí. y a proyectos más cortos, esa figura será fundamental para poder tener esa iteración. Claro, alguien que rápidamente pruebe cosas, vea qué podemos implementar, vea qué podemos hacer, ¿no? Que Dentro tire de la organización, que sepa entender el stack tecnológico, los Sí. problemas y las limitaciones y los proyectos y la orientación de proyecto que tiene un departamento de IT, pero que al mismo tiempo sea capaz de coger a negocio y decir, vamos a coger el departamento, vamos a hacer una reunión, soy capaz de coger ambos mundos, Sí. soy capaz de hacer que estos dos mundos entiendan, que el uno entienda los problemas del otro y hago ese efecto de traducción para realmente establecer las bases de cómo tiene que ser mi proyecto interno. Yo creo que esa figura irá en aumento, irá en auge. Sí. No me parece una buena noticia. Estoy de acuerdo contigo con lo que te has dicho, ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero no me parece una buena noticia. ¿Por Porque qué? creo que porque no puede ser que digamos que es como aceptar que hay una gran parte de analfabetos. No, sí, vive en un mundo tecnológico, aprende. No, vamos a depender de este chico que es Analytics Translator y nos va a ayudar a Ya, evangelizarnos. pero para mí no es tan fácil. Para mí es una sociedad que no sabe por dónde va. Os lo digo en serio. O sea, si no tienes una sociedad que cualquier empleado, no cualquiera, pero cualquiera que tome dos decisiones en la empresa, no está familiarizado, no entiende de qué va a ser muy lento. Pero eso forma parte de las culturas de las compañías. Y por eso me da pena, porque creo que lo que está haciendo es perfectamente aplicable en Europa, pero no tengo tan claro que sea así en China. Los procesos de cambio en las culturas de una empresa son procesos más vinculados a la persona, son más lentos y tienen más elementos de resistencia que los procesos de cambio tecnológico. Entonces, hacer que una persona que es un profesional ya maduro, que se ha movido a una cierta velocidad y con una serie de patrones, de la noche a la mañana le pretendas cambiar su mindset y el patrón de comportamiento que ha tenido y que además comience a asimilar conceptos y un argot que nunca ha formado parte de su portfolio de conocimientos y de sus herramientas, porque nunca le han hecho falta, es complicado. ¿Pero tú crees que una persona de 32 años media le preguntas qué es un ERP y te lo sabe decir? No, yo creo que no.
Digo yo que no. Tú y yo trabajamos con gente de proyectos que tienen, pues son 28, 29. ¿Te parecen que sean un poco más savvy tecnológicamente? Bueno, pues porque les estamos obligando casi. Igual para mí, yo ahí lo que vos decís, yo entiendo la necesidad de este rol, porque por más que vos, un director o vos... Es que yo también lo entiendo, me da pena. Claro, pero no desde, aunque la persona conozca de tecnología, la persona que lleva el negocio, los directores o el grupo de personas entiendan, ellos necesitan a alguien que esté en ese proceso de hablar con uno, de probar una tecnología, de testear. O sea, ellos no se pueden poner a hacer eso. Ellos tienen que ser CEOs o dirigir la empresa. Ellos no pueden estar testeando. Para mí es más un tema de, ok, entiendo más o menos de lo que me habla. Es como que tengas un contable, un financiero. Capaz que el CEO entiende algo de finanzas, algún concepto, ¿no? No sé, que un margen bruto, ciertos conceptos que tenés que entender. Pero no es la persona que lleva los estados, que elige, que, ¿entendés? Porque yo lo veo de ese lado, que estoy de acuerdo que tienen que estar todos formados en tecnología y tener un Nos mínimo. dan la clave, tía. El CEO puede recibir información de un financiero porque al menos entiende por encima Sí, lo que es un margen bruto. sí, Pero cuando alguien recibe la recomendación de este Business Translator, Analytics Translator, que dices, oye, aquí se ha hecho esto siempre así. A mí no me líes. ¿De qué claro. hablas? Eso no es entender No, no, mínimamente lo que es un margen bruto. Pero yo no digo que este perfil no. Pero eso es la cultura. Eso es claro. cultura. Entonces, cambiar ese patrón Sí, sí. es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que antes de empezar a aterrizar conceptos y a poder empezar a entender que el ecosistema directivo está cambiando y que los CEOs y que los directores de departamento cada vez son más permeables a la tecnología, que lo irán siendo, porque esto es un Lo proceso... son, ¿eh? No digo lo contrario. Sí, Digo sí, que sí, lo son. demasiado lento. Sí, yo creo que el primer punto de cambio importante, y es donde yo noto mucho la diferencia, por ejemplo, con las compañías americanas o con las asiáticas, es que para ellos la tecnología ya es un driver que está dentro de la estrategia. Pero ¿cómo lo hacen ellos? ¿Qué hacen distinto? No, porque ellos cuando diseñan un producto o un servicio Sí. o cuando están pensando en crear algo, ya en su punto de origen, en la concepción, ya saben que eso tiene que tener tecnología para que escale. Entonces, eh, en esas culturas, en la estrategia, la tecnología, ellos ya tienen asumido que va a ser la pieza clave y el raíl por el cual va a permitir que la empresa crezca a mayor velocidad o sea más eficiente o puede hacer cosas que la competencia no hace. Entonces, ya no es el hecho de decir, tengo un problema y adopto tecnología. No, es que creo una estrategia y dentro de la estrategia yo ya sé que voy a tener tecnología. Hay una parte fundamental también, creo, hablando en concreto de América. Para mí, el ecosistema de financiación de proyectos es bien, es muy bienvenido a la tecnología. Tú te vas a Silicon Valley y quiero montar un servicio de abogados. Chato, vete a otro sitio. No, tengo IA, dinero. Dinero. Aquí tú vete a un banco y decir, oye, ¿qué hace IA? Bueno, ¿cuánto? Enséñame el P&L. ¿Cuánto ganaste el año pasado? El balance del año pasado. Sí, porque es innovación. Y el anterior y el anterior, por favor. Te están matando la innovación desde el principio a nivel de la financiación. En Estados Unidos, yo he visto gente que se va de aquí a España allí con un PowerPoint y se vuelve con 6 millones de euros. O sea, lo que allá te dan muchos Se van créditos. con un PowerPoint, con una IA, AI, y vuelven con 6 millones de euros. Haz eso aquí, en un banco de aquí. Es imposible. Sí. Entonces, yo creo que también es un problema que no tenemos resuelto y que no debe tanto de la empresa, es la financiación de este tipo de proyectos, que no tienen clara un retorno de la inversión, que puedes pegarte muchas tortas, que muchas veces estás metiendo recursos y recursos para no acabar en nada. Para mí ahí también hay una grandísima diferencia entre España y otros ejemplos tipo Estados Unidos. Tiene una manera de trabajar distinta porque su grado de aversión al riesgo es diferente. Es decir, la visión del riesgo que ellos tienen, la visión de la innovación, la visión del fallo, me equivoco, para ellos forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tú no penalizas eso, y cuando tú realmente, cuanto más fallas, significa que más consciente eres de la realidad y que más experiencias estás teniendo, eso realmente te hace ser una persona mucho más conocimiento. Entonces, aquí es justamente, las culturas en Europa son un poquito al revés.
Que también ahí es donde se puede abrir otro debate, pero nos podemos preguntar por qué en todo lo que es la batalla de la IA, en la batalla de la innovación, etcétera, ¿dónde está Europa? ¿Y por qué Europa está donde está? Y podríamos hablar de muchos factores, ¿vale? Sí, desde luego. Podríamos hablar de... Hacemos otro podcast. Correcto. Pero realmente la gran pregunta es, ¿por qué compañías europeas que podrían haberse quedado en Europa y buscar fondos en Europa han decidido irse a América o a Asia a buscar fondos y se han asentado en otro sitio? Y entonces ahí hay muchas respuestas. Y tiene mucho que ver también, pues eso, con la idiosincrasia, ya no solo del país en España, sino la idiosincrasia que tenemos en Europa, que es un poquito distinta. Y tanto. Y volviendo un poco a lo que hablamos hoy de los proyectos, ¿tenés algún ejemplo que nos puedas dar así? ¿Qué preguntas le haces a un directivo? O por lo menos algún ejemplo como cómo lo guías. Tenemos una primera sesión, ¿qué es lo que le estás preguntando a esta persona? Bueno, proyectos tenemos, y hemos hecho proyectos de muchos tipos, pero todos muy relacionados con el dato, con la IA. Yo diría que en todos ellos venimos arrastrando y se seguirán sufriendo durante mucho tiempo en el mercado una serie de síntomas hasta que las compañías no den un salto y maduren, ¿no? Y aquí precisamente Pablo también tiene casos similares o copiados a los nuestros. Y uno es, por ejemplo... No copiados, compartidos. Compartidos. Copiados suena fatal, tío. Compartidos, es verdad. Casos donde, como comentaba antes, clientes quieren hacer proyectos en torno al dato, quieren hacer cosas, como te suelen decir, quiero hacer IA, o quiero hacer, o lo tienen más claro y te dicen, oye, pues necesito hacer un modelo predictivo. O ahora, para quiero esto, hacer un agente. o quiero hacer un agente. Están todos obsesionados con los O agentes. tengo un problema en operaciones y mira, para mí es importante, tengo un objetivo de eficiencia energética y necesito trabajar con un modelo de datos para ayudarme a eficientar en operaciones este proceso. Vale, ok, eso está muy bien, ¿no? Entonces empiezas a hablar con ellos, empiezas a identificar el problema, empiezas a entender qué es lo que necesitan. Uno de los mayores errores es que realmente las compañías muchas veces se ponen manos a la obra, o bien con contratación externa o internamente, abordan este tipo de proyectos y se olvidan de algo que es fundamental y es algo que todas están aprendiendo ahora, y es en qué proceso estoy o cómo está de higienizado y de gobernado mi dato. Ahora que se habla tanto del data governance, bueno, también el data governance es el data governance es un concepto muy interesante y también tiene una visión distinta de cómo gobierna el dato un área de IT, que tiene unos objetivos, unas políticas, y qué es el dato y qué significa el dato para el usuario de un departamento de ventas, de marketing, de operaciones, finanzas, etcétera. ¿Cómo utiliza el dato? ¿Qué tipo de datos están utilizando? Ese dato, ¿qué tipo de manipulación está teniendo? ¿Son mis sistemas fiables? ¿Tengo un dato que va viajando por mi organización y va atravesando diferentes procesos y manipulaciones y cuando me llega a mí es un dato que no es consistente, que no puede persistir? Es un dato que ya llega, como solemos decir, adulterado. Entonces, muchos proyectos que tienen que ver con el dato ya nacen mal, nacen con un punto de partida malo porque la materia prima con la que tengo que trabajar pues no es adecuada. Entonces, ahora todo el mundo quiere hacer proyectos de este tipo. Ok, y quien más, quien menos tiene ubicado el problema y puede saber lo que necesita. Pero hay un desafío muy importante que muy pocas compañías están abordando, quizás solo lo abordan los que ya tienen una cierta cultura del dato, y es, antes de hacer nada, voy a entender lo que tengo, cómo lo tengo y dónde lo tengo. Claro, es que yo ahí, por ejemplo, no se me ocurre cómo te contrataría un rol como el tuyo. Es decir, yo pienso, ¿no? Quiero hacer un proyecto de IA. ¿A dónde va la gente? Consultores de IA. Quiero hacer un proyecto de específico de datos en Business Intelligence o no sé qué, puedo decir una consultora más grande. O bien una consultora las más conocidas o alguna conocida, mira, esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo van a ti? O sea, ¿en qué punto dicen, no, el perfil o lo que necesito es esta persona que me guíe? Nosotros siempre al cliente le hemos dicho, antes de abordar un proyecto de este tipo, sí o sí necesitas hacer
o internamente o con ayuda externa, un proceso de assessment. Tienes que hacer un data discovery. Una vez que entendemos cuál es el problema y dónde están los datos que necesitamos para resolver el problema, hay que entender ese dato cómo está. Y esa es una fase previa, yo siempre lo llamo la fase 0, que no se le presta la atención y el valor que tiene. Porque se abordan el proyecto, Claro. comienzan a modelar datos, comienzan a montar la infraestructura, comienzan a definir cómo tiene que ser la lógica de negocio, etcétera, etcétera, pero el dato es malo, porque Sí. el dato ya está manipulado, porque viene de fuentes que ya lo han tratado, que ya tiene errores, con lo cual es un dato que no lo puedes trabajar. Y se dan cuenta cuando ya el proyecto está avanzando o empieza a arrojar los primeros resultados, cuando empiezan a ver pues los indicadores no son los correctos, o si estás haciendo un proyecto de scoring, el scoring es bajísimo. Bueno, pues no te has preguntado antes qué datasets tienes, qué calidad tienen, quién los trabaja. ¿Has hecho un proceso aguas arriba para entender de dónde viene el dato crudo? ¿Dónde está? Yo creo ¿Cuáles son las fuentes de origen? que los clientes que vienen tanto a Dani como a nosotros buscan como que hay una... O sea, esto de la digitalización es como semi-mágico, ¿no? ¿No te parece? Es que tú vas a ir a una consultora que te va a digitalizar un proceso y va a pasar de ser algo muy farragoso, muy manual, a mágicamente digital. Sin ninguna fricción. No te va a costar nada. A mí me da sensación, ¿no? O sea, yo quiero digitalizar este proceso que ahora lo hago a mano, me lleva un montón de horas. Pero bueno, primer tema, si te lo haces a mano y te lleva tantas horas, será porque fácil de digitalizar no es, si no lo has hecho en un minuto, ¿no? Pero bueno, estás aquí, ok. Entonces empiezas a descubrir que salen Excels debajo de las piedras, que no hay un proceso, para empezar. Quieres digitalizar un proceso que no existe. No hay un proceso. Empecemos a ver el proceso. ¿Qué va antes? Va para el huevo, la gallina, es A, B, C. Si pasa C, luego es D o E. Entonces, ese proceso que quieres digitalizar no existe. Está en la mente de cada usuario. Y además de forma segmentada, yo tengo un trozo. Bueno, cuando Dani me pasa un dato, entonces lo que yo hago, él no tiene ni puta idea de lo que yo hago, pero yo sé lo que hago y yo le mando un dato a Jonathan o a ti y tú sabes lo que hace, pero no lo que hace Jonathan, tú sí que lo sabes. Entonces, es un proceso que no existe, que hay que construir a base de un montón de piezas y cuando construyes las piezas dices, hostia, ahora digitaliza esto. Pues mira, un Excel lo tiene él, que lo comparte con Jonathan, que además se lo lleva a casa porque lo prefiere imprimir y escribirlo a mano. Luego le mando una foto por WhatsApp a Dani, que él ya, sí, lo coge en un iPad, aquí escribe, te lo manda a ti. Claro. Que la mano derecha nunca ha sabido lo que hacía la izquierda. Claro. Oye, pero digitalízalo. Ya. Esto yo creo que los clientes que vienen a nosotros vienen así. Quiero digitalizar este proceso porque creen que hay un proceso que no hay, muchas veces no hay, y nuestra labor es descubrir ese proceso. Rascar, porque entiendo que Descubrirlo, estructurarlo. lo que dice Dani hay como una etapa de exploración o de fase 0, pero claro, ¿qué pasa con la persona? Tenés dos opciones, o vas a hacer este tipo de trabajos y eso termina en, ok, la solución es implementar un modelo de IA, me lo invento, y ya después vas a una consultora específica que te implementa eso o lo haces internamente. O directamente, si es algo más sencillo, pero entiendo que es como una fase previa, no siempre tiene que ser el mismo que implementa el que hace este proceso de... No necesariamente. Lo más importante es que el cliente entienda y asuma que esa fase 0 Tiene que estar. es crítica. Mm. Es la más importante, porque podemos haber planificado el proyecto perfecto, podemos haber identificado el problema, definido los objetivos, saber con qué stack tecnológico vamos a construir la solución, podemos tener el equipo, haberlo conformado con el cliente. Pero si no tenemos una buena gasolina, no tenemos una buena materia prima, que son los datos, no vamos a construir un buen producto. El producto estará construido, pero el output que nos va a dar no nos va a servir. Entonces, esta parte es la más importante. Es como cuando Neo decía, las dos pastillas y dices, ¿cuál quieres? ¿La de los remedios mágica o la que vas a vivir en La la puta verdad. o la verdad? ¿No? Entonces, yo no vengo a venderte nada. Te voy a decir cuál es la verdad. No es mi verdad, es la verdad. Esto lo vas a necesitar. La diferencia está en que alguien te lo quiera explicar o no. Yo te lo explico como parte del proceso y luego tú ya lo verás. Entonces, nosotros siempre entramos y hemos entrado en los proyectos de datos desde esa fase. Porque si no conseguíamos que el usuario entendiese el valor que tiene el dato, no puedes construir un proyecto.
Es como cuando se empezó a hacer, por ejemplo, los proyectos de Machine Learning, todo el mundo en las empresas decía, ¿estás haciendo algo? Y te decían, sí, y lo estoy haciendo internamente porque ya tengo un chico que sabe de Python o de R y ya estamos haciendo cosas. Ah, vale. ¿Y qué tal? Bueno, el scoring no termina de funcionar, no, pero ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo habéis definido el proyecto? ¿Cuál es el objetivo con el usuario? ¿Dónde están los datos? Bueno, hemos probado por aquí con este dataset y luego lo vamos con... Claro, eso ya ha empezado mal. Entonces, esto hay que decirlo. Si tú quieres, si realmente los proyectos de datos forman parte de la estrategia y queremos que los proyectos vayan bien, independientemente del tamaño y del tiempo que dure, Sí. esto hay que decirlo. O sea, tienes que hacer un proceso de assessment y de data discovery para entender tu dato, dónde está y cómo está. Porque si no, no vas a tener éxito en el proyecto. De hecho, a lo mejor ni lo acabas. Podemos montar el mejor data warehouse, con el mejor sistema de consultas, pero luego lo que hay dentro no nos vale para nada. Yo, desde fuera, la pregunta de Kate, yo que se vive muy diferente desde dentro. A mí no me ha venido nadie a preguntarme, yo quiero BI, o muy poca gente. Yo quiero AWS. No, claro. Eso no, a mí me pasa muy poco. No, es como que un fontanero le diga, necesito o sea, lo técnico, ¿no? Necesito que el caño lo hagas así, me hagas esto. Vos le decís, mira, se me rompió el grifo, a ver qué solución haces. Entonces yo me encuentro esto, me dicen, ay, pues oye, quiero saber, no tengo ni idea de cuánto gasto cada mes. No tengo ni idea. Eso no es, que en mi cabeza inmediatamente eso, y pues sacar el RP, Data Warehouse, una ETL, Data Warehouse y un BI, ¿no? En mi cabeza está claro, pero un cliente no te dice, Claro. quiero un BI. Y tú dices, vamos a evaluar BIs. No, es esta deconstrucción del problema. Y muchas veces, y vuelvo a lo que decías al principio, quiero saber lo que me gasto, no es el problema. Correcto. Tiene más capas. Es que resulta que es que casi quiebran el año pasado. El problema que subyace generalmente es otro. Es que hubo una ronda de despidos del 50% de los empleados. Es que ahí hay detrás muchas verdades. Entonces, si yo te digo cuánto te gastas y te sale que estás en quiebra, ¿es lo que quieres? ¿O quieres no quebrar? ¿No? Esa serie de preguntas Claro. que a lo mejor para no quebrar tienes que dejarte ahora mismo de saber lo que gastas, intentar ingresar más. Pues a lo mejor tu problema no es de gastos, sino de ingresos. Claro. Es hacer ese ejercicio que acaba en un sitio totalmente distinto al que empieza. Que también hay gente que cuando le preguntas así, como él está esperando que le recomiendes la aspirina, y se encuentran este tipo de preguntas, le rompes la cabeza porque no se esperan esto. O les da rabia que les digas que no pueden implementar IA. No, o no quieren hacer ese proceso a donde tú les quieres llevar, que sabes que es el proceso sano y es el proceso que le va a dar la garantía de hacer las cosas bien, pero no está acostumbrado porque su mindset es distinto y él piensa que esto es una botica y yo vengo... El cliente tiene razón. Yo quiero una aspirina, pero bueno, ¿pero la aspirina por qué? No, porque me duele la cabeza. Ya, pero te duele la cabeza puede ser que tengas una migraña o que tengas un tumor. Sí. Vamos a ser extremos. ¿Tú sabes qué te pasa? No, a mí me duele la cabeza. Joder, pues antes de que te recomiende el ibuprofeno o la aspirina de Bayer, vamos a ver qué te pasa. Vamos a hacer un escáner, vamos a entender qué está pasando. Y luego ya veremos, llevado el ejercicio de la aspirina a la tecnología, oye, ya sentaremos en la mesa, no, tengo un departamento y ya lo sentaremos y veremos con ellos, oye, ¿qué tienes? Porque si vamos a construir algo, tranquilo, que no vamos a hacer una disrupción, vamos a intentar que todo lo que se haga esté dentro de vuestro stack, sea gestionado por vosotros, que no seáis cautivos del proveedor, muy importante, que vosotros luego podáis manejar esa tecnología, porque ya forma parte de vuestra cultura, y a partir de ahí, que vengan ellos también a la fiesta. ¿Vale? No hay que dejarles fuera. Es muy importante. Esto es algo que puede ser súper contraintuitivo. Porque yo te he visto trabajar, ¿no? Te he visto poner a la espera la conversación con IT. Por generalizar. Con el departamento de tecnología. Y, oye, ya vendrá. Esto puede ser muy difícil de entender para alguien que no ve proyectos desde dentro, ¿no? ¿Por qué pones en espera al departamento de tecnología para hacer el proyecto de tecnología? Claro, porque mi problema no es tecnología. Tecnología puede ser que, llegado al caso, pueda ser un stopper por diferentes motivos. Y no lo digo de manera peyorativa. Pueden tener otros objetivos, pueden tener otra pipeline de proyectos y ahora mismo abordar un proyecto que le venga de negocio no le venga bien, no tengan presupuesto. Puede haber mil motivos. Con lo cual, para ellos, en ese momento,
eres un estorbo. Pero el problema no son ellos. El problema es que hay un usuario de negocio que tiene un problema. Y para mí, el usuario con quien yo quiero hablar y a quien quiero entender está en negocio, no está en IT. Yo quiero que IT sea un aliado. Por tanto, voy a jugar con ese Business Translator para traer a la partida de póker a dos mundos que tienen problemas distintos y objetivos distintos y que trabajan como silos. Y que la realidad a día de hoy, a pesar de todas las webs tecnológicas que hemos vivido, es que son departamentos que siguen sin encontrarse y sin entenderse en muchos casos. Y los unos ya pestes de los otros. Claro, tú vas a vender un proyecto a IT y te dirá, oye, ya tengo mi presupuesto, tengo mis proveedores, tengo ya mi pipeline de proyectos, ya tengo mi hoja de ruta, no necesito nada. Ya te llamaré, ¿vale? Me quedo tu contacto. Ya me quedo tu contacto. Dentro de 6 meses ya miraremos a ver si queda alguna partida, ¿no? Vale, pero vas al de negocio y el pobre necesita que le eche un flotador porque se está ahogando. Y es que tengo un problema, es que nadie me hace caso, es que claro, yo soy aquí, no soy nadie, tengo aquí mi problema. Bueno, y a lo mejor dices, ostras, menudo marronazo que tiene él y su jefe, ¿no? Entonces, llegar a saber internamente mover esas palancas para que luego las direcciones digan, vamos a hablar. Oye, que yo tengo un marrón, pero es un marronazo, tío. O sea, tú no me haces caso, pero me tienes que hacer caso. Y ese mundo es donde realmente este perfil que decíamos al inicio es súper importante. Porque tiene que tener ese movimiento lateral y esa cintura y entender realmente ambos mundos para decir, oye, voy a coger tu stack tecnológico, voy a coger tu problema y te voy a hacer a ti formar parte de la solución. Porque a veces se ven fuera, pero si tú realmente dices ahí, no, yo te voy a empoderar, porque yo esto te voy a ayudar y eres parte de la solución y además tú luego lo vas a mantener, porque esto es tuyo, es tu juguete, es tu tesoro, ¿no? Entonces, saber jugar con eso, que muchas veces va de aparcar egos, de quitar miedos, de entender las personas qué es lo que les pasa en ese momento, de qué limitaciones tienen, de ayudar, ¿vale? Y de empezar, de percibir cosas que... Eso es muy cercano. Percibir cosas, este es un poco el rol de esta persona, ¿no? Es decir, ostras, ¿por qué ahora mismo, imagínate el proyecto, esto está avanzando bien, pero llega un momento que el proyecto dices, no tira, no sé, ya no hablo con la misma fluidez con la persona, parece que estamos estancados, ¿qué está pasando, no? Y a veces te sientas a hablar con la gente y es un tema de miedos, es que no he entendido esto, es que son inseguridades, y esto tiene mucho más que ver con la persona que no con la tecnología, que no con el contexto propiamente del proyecto. Cuando derrumbamos esas limitaciones y esos muros, hacemos que los proyectos y las relaciones entre departamentos sean muchísimo más fluidas. Hagamos un cambio 180 grados. ¿Vale? Tocamos otro tema. Un tema que hemos abierto un poco al principio y era que esta ola que vivimos ahora de la inteligencia artificial no es ni de lejos la primera ola que vivimos y más que probablemente no será la última. ¿Qué se aprende de vivir tantas olas? Porque has dicho que llevas 26 años en tecnología, ¿no? ¿Qué se aprende de vivir tantas olas? ¿Cuáles son los parámetros comunes? A ver, todas las olas anteriores han tenido un momento de efervescencia y luego pues, han cumplido un propósito. No voy a decir que hayan muerto, sino han bajado a un estadio normal. Me hace falta un RP, llegaron las olas de los RPs, las compañías se informatizaron, montaron sistemas RPs, bueno, ya tengo el RP, perfecto, y he cubierto una etapa necesaria. He asentado los cimientos para que mi compañía pueda crecer y pueda progresar. Y todo esto lo hemos vivido con el RP, con el CRM, con todas las tecnologías que han venido. Yo creo que la diferencia fundamental con la IA, cuando se habla de que la IA ha llegado para quedarse y lo cambia todo. Yo creo que la IA lo cambia y ya está demostrando que lo puede cambiar todo porque tiene un potencial y un poder de transformación que las otras tecnologías no tenían, ¿vale? Es decir, el potencial que la IA y todo lo que hay alrededor y en torno al cloud puede hacer que una compañía se convierta o cambie y mute de la noche a la mañana es algo que con las olas anteriores no habíamos visto. Las olas anteriores venían a sentar bases,
para que los departamentos funcionaran de manera más eficiente, para que la compañía pudiese crecer en ventas, pudiese escalar, pudiese ser más eficiente, pero realmente las tecnologías que tenemos ahora hacen que en un mercado donde había unos proveedores X, de repente lleguen incumbentes que jamás han estado invitados a esa fiesta y que de repente marcan las reglas de juego. Esto lo hemos vivido, ¿vale? Dices, ¿por qué la IA? Bueno, los modelos matemáticos ya existían en los años 50 y 60. Nada nuevo. Es lo que se está utilizando ahora. ¿La diferencia cuál es? Es la computación. La computación, los centros de datos, es lo que hace que aquella realidad que ya existía y que técnicamente no era posible en los años 60 materializar, ahora se pueda materializar, ¿vale? Y podamos computar, podamos optimizar modelos y podamos hacer cosas que antes eran teoría o que existían bajo un modelo matemático. Y todo eso tiene un potencial de cambio a nivel transversal en toda la organización. Por eso la industria está cambiando, por eso el sector público va cambiando, por eso el mundo está cambiando, ¿vale? Porque realmente esto cambia además la manera en la cual las compañías y las personas se relacionan. Entonces, es distinta, muy distinta. Tan distinta que, bueno, de lo que se está diciendo es que esto no va a ser simplemente una nueva tendencia tecnológica. Es un cambio de ciclo. Es un cambio donde realmente va a haber muchas cosas que unas van a desaparecer, otras van a mutar y se van a convertir en otra cosa, compañías, modelos de trabajo, etcétera, etcétera, porque estas tecnologías que tenemos ahora permitirán hacer eso o permitirán hacer cosas que antes no nos imaginábamos. Pero ¿y cómo ves, por ejemplo, ahora con ChatGPT muchas personas lo están usando más a nivel personal, ¿no? El otro día yo hablaba con una persona que me da una clase en la academia. Claro, ahora está todo el hype de IA, cómo implementamos IA, cómo somos más productivos. Y yo le digo, pero tú en tu empresa, que él trabaja en una empresa bastante grande aquí en España, ¿cómo están implementando IA? Más, no me refiero a machine learning, sino más a nivel productividad. Me dice, no, nosotros la verdad es que no, casi que no integramos como en el área de datos a nivel productividad por todo un tema de datos y que hay que tener cuidado, que la seguridad, que no sé qué, y me sorprendió un montón. Entonces, ¿cómo ves tú que la gente esté usando tanto ChatGPT a nivel personal, pero que luego en las empresas quizás no sea tan así? Yo lo veo bien, mientras que el ChatGPT no lo estén utilizando dentro de la compañía, porque realmente lo que a día de hoy está poniendo los pelos de punta a muchos chief data officers y a muchos CEOs es que realmente se están utilizando herramientas de mainstream, el ChatGPT que Sí. todos utilizamos en casa, se están utilizando con un propósito empresarial dentro de un contexto donde hay unas políticas de ciberseguridad y en donde realmente todavía hay mucho trabajo por hacer y están las compañías ahora mismo sumidas en procesos de análisis, es decir, qué impacto tienen mis datos respecto a mis políticas de ciberseguridad, respecto al entorno regulado en el que probablemente esté trabajando, si trabajo en un entorno farmacéutico, por ejemplo, o entorno bancario, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo creo que hay un ejercicio muy importante que las compañías están viendo realmente, no sé si llamarlo peligro o la amenaza, pero en donde realmente hay que trazar una línea y donde las compañías tienen que empezar a experimentar y analizar qué puede hacer el usuario y qué no puede hacer el usuario. Claro, entonces no es tan así como vemos quizás de que todo el mundo está usando IA generativa en las empresas, sino que están yendo con mucho más cuidado. E irán con más cuidado. El gran problema que hay ahora es que las compañías están empezando a analizar o quieren entender cómo estas tecnologías, si se utilizan en el contexto empresarial, cómo medir el retorno. Y lo que ahora mismo se estaba viendo en estudios publicados en compañías americanas, en grandes compañías, es que muchas de ellas decían que sí, la tecnología desde el punto de vista cualitativo está muy bien, ayuda al usuario, etcétera, pero desde el punto de vista de inversión y retorno, todavía no saben muy bien cómo medir el impacto y el retorno que estas tecnologías tienen en la compañía, a fin y efecto de decidir si me interesa apostar por este tipo de tecnología o no. Yo siempre lo he dicho desde hace muchos años, el usuario en casa ya ha hecho la adopción. Hay muchas cosas. Son las compañías las que tienen que dar el salto y decidir y tomar decisiones de qué tecnologías van a adoptar o no. Pero el usuario, antes de que la compañía, tú te metieras a utilizar el ChatGPT, ya lo estabas utilizando en tu casa. Claro, si yo ahora cojo una cuenta de explotación y la subo al ChatGPT corporativo,
y nadie entiende que estoy en una nube pública o esto cómo está saliendo desde el perímetro, son matices que yo no tengo en cuenta porque no lo sé, porque no soy un experto, pero que alguien en mi empresa tiene que empezar a medir y analizar esos riesgos. Entonces, aquí volvemos a un tema de antes. Se mezcla el desconocimiento y la necesidad de por conocer, más allá de quiero hacer un proyecto X o quiero hacer un proyecto Y, hay que empezar a entender todas estas tecnologías, qué repercusiones tienen a nivel regulatorio, a nivel de seguridad, a nivel de datos, dónde están los datos, dónde se está ejecutando la lógica de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, sí o sí, las capas directivas se van a tener que meter. Porque si no entienden eso, no van a poder analizar los riesgos, ni van a poder entender qué tipo de proyectos, que pueden ser muy, muy chulos, pero a lo mejor no pueden hacerlos. Wow. Yo creo que el que se quiera escuchar este podcast tranquilamente tiene las claves, y te lo digo en serio, porque hemos hablado de muchas cosas, las claves de cómo forzar esa transformación que ocurra. Y era el objetivo de traerte aquí. O sea que muchísimas gracias, Dani, tío. Encantado. Has estado brillante. Un placer Muchas estar gracias. con vosotros. Nos encantan tus gafas, que creo que no lo dije públicamente, te lo dije off camera, pero esto tiene que quedar. Y aquí sí cerramos el Garaje Tech. Gracias. En el Garaje Tech, yeah.